Hola, mi nombre es Jason Peguero y quiero darles la bienvenida al curso de TypeScript. Vamos a comenzar. En esta ocasión lo que vamos a hacer es preparar nuestro entorno de desarrollo, donde llevaremos a cabo los ejemplos del curso. Para esto lo que vamos a hacer es instalar Node.js, el cual es el entorno de ejecución de JavaScript. Este nos permite ejecutar JavaScript del lado del servidor. Esto nos será muy útil ya que podemos ejecutar el código JavaScript desde una terminal y no desde un navegador, lo cual nos facilitará un poco el desarrollo durante el curso, porque no tendremos que estar refrescando el navegador cada vez que hagamos un cambio. También vamos a instalar el sistema de gestión de paquetes NPM, el cual es el por defecto de Node.js para gestionar los paquetes. Este ya viene incluido en la instalación de Node. Este nos permite instalar código de tercero que contengan funcionalidades que queramos implementar en nuestros proyectos. En este caso lo usaremos para descargar el compilador de TypeScript. Para proceder con la instalación vamos a nuestro navegador, vamos a escribir Node.js, vamos a la página oficial nodejs.org. Ustedes pueden instalar el cual es un wizard que les irá guiando durante la instalación, pero en mi caso voy a descargar la versión portable, dándole aquí a otras descargas. En este caso voy a descargar el binario de Windows, que es un archivo .zip, en mi caso un sistema de 64 bits. Aquí ha comenzado la descarga, vamos a esperar que termine. Ya aquí ha finalizado, vamos a ir a la carpeta donde se ha descargado el archivo. Vamos a descomprimirlo. Esta carpeta contiene los ejecutables de Node.js y de NPM, como vemos acá. Lo que haremos será llevar la carpeta a una ruta más adecuada para el entorno de desarrollo, que no sea, por ejemplo, en descargas. Ustedes pueden elegir la ruta que deseen. En mi caso lo voy a llevar a la ruta que voy a crear ahora. En mi home voy a crear una carpeta que se llame Code, otra que se llame Tools, de herramientas, y aquí voy a copiar. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar la ruta de Node en el path del sistema operativo, así de esta forma tener acceso a los ejecutables como Node o NPM desde cualquier ruta desde la terminal. Vamos a copiar la ruta, nos vamos aquí en este equipo, derecho propiedades, aquí vamos a configuración avanzada, aquí vamos a variables de entorno y aquí está la variable path, en este caso del usuario. Le damos doble clic para agregar la nueva. Si le aparece en esta forma, solo deben dar clic en nuevo y agregar la ruta. Con esto estaría agregado al path, pero sin embargo, si le aparece de esta forma, en forma de texto, lo único que deben hacer es colocar un punto y coma al final y seguido la ruta de Node que tenemos aquí. Vamos a aceptar, aceptamos nuevamente. Ahora vamos a confirmar que todo está configurado correctamente desde una terminal, en este caso desde el CMD. Podemos confirmar escribiendo node-version, también con npm-version. En este caso lo he escrito mal. Version. Y como vemos aquí ya tenemos a npm y a node correctamente instalado. Con CLS limpiamos la consola. Lo siguiente que vamos a hacer es instalar el compilador de TypeScript, el cual nos permitirá compilar los archivos a JavaScript estándar. Esto lo hacemos con el comando npm install-g para que se instale de manera global y tener acceso a él desde cualquier lugar o carpeta desde la terminal. Y el paquete se llama TypeScript. Damos Enter. Y listo, ya lo tenemos instalado. En este caso instaló la versión 4.2.0. Esa es la última hasta el día de hoy. Si vamos, por ejemplo, a la carpeta donde tenemos instalado Node, vemos que ahora tenemos el ejecutable o compilador de Node, el cual, como ya tenemos esta ruta en el path, podemos acceder a él. Podemos escribir, por ejemplo, tsc-version y vemos que tenemos correctamente instalado al TSC o al compilador de TypeScript. Lo siguiente que vamos a hacer es instalar nuestro editor de código, en este caso Visual Studio Code, el cual es el que estaré usando durante el curso. Para ello vamos a la página oficial de Visual Studio Code, podemos escribir VS Code
y aquí la tenemos, code.visualstudiocode.com. Le damos aquí a descargar para Windows. Aquí ha comenzado la descarga, solo debemos esperar. Podemos ir a la carpeta y ejecutarlo desde allí, pero también podemos darle clic aquí al ejecutable para proceder con la instalación. Aceptamos la licencia. Siguiente. Podemos cambiar la ruta de instalación, yo lo dejaré por defecto. Aquí también podemos obviar que nos cree una carpeta en el menú inicio. Yo lo dejaré por defecto también. Aquí voy a tachar todas estas opciones ya que me interesan estas funcionalidades. Si no lo desean, pues la dejan desmarcada. Siguiente. Aquí tenemos un resumen de la instalación y le damos a instalar. Vamos a esperar ahora que termine. Listo, yo voy a quitar esta opción porque lo voy a iniciar yo manualmente. Le damos a finalizar y aquí tenemos ya Visual Studio Code instalado. Vamos a ejecutarlo. Aquí ya tenemos nuestro editor. Lo primero que vamos a hacer es ponerlo en español. Para ello nos vamos a esta pestaña de extensiones y escribimos, por ejemplo, Spanish. Vemos esta extensión que es de Microsoft. Esta extensión básicamente lo que hace es cambiar la interfaz del editor a español. La instalamos. Aquí nos pide reiniciar. Le damos a reiniciar. Y listo, con esto ya vemos que tenemos la interfaz del editor en español. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear una carpeta donde vamos a colocar nuestro primer archivo de TypeScript y probar un script para validar que todo esté funcionando correctamente. Vamos a darle aquí a abrir carpeta. Yo voy a crear una carpeta en mi home, la carpeta code. Aquí voy a crear una carpeta TypeScript y nuestro primer proyecto en este caso sería, por ejemplo, yo le voy a poner Hello World. Ustedes pueden colocarlo en la ruta que deseen o el nombre que deseen, no hay ningún problema. Abrimos esta carpeta en el editor. Vemos aquí el nombre de la carpeta. Vamos a crear ahora nuestro primer archivo para poner un código de prueba. Le damos aquí a este botón para un nuevo archivo. Yo lo voy a llamar Hello World.ts. Muy importante la extensión TS ya que es la extensión de TypeScript. Aquí lo vemos ya el archivo abierto. Vamos a colocar un código para probar. Por ejemplo, podemos crear una variable que se llame letName de tipo string igual a JSON. Guardamos el archivo. Vemos aquí que tenemos un error. Eso es el editor que nos da ya los errores en tiempo de compilación. Esto lo solucionamos. Si ven que el error dice no se puede volver a declarar la variable o una clase o cualquier otro tipo de elemento, lo único que deben hacer es en el archivo al inicio es colocar la instrucción export y llaves vacías. Esto lo que hará básicamente es convertir este archivo en un módulo y de esta manera no tener conflicto con el scope de la base de TypeScript, ya que recuerden que aquí estamos interactuando incluso con el objeto Windows y en este caso la variable name ya es una propiedad que le pertenece al objeto Windows, por eso nos dice que ya esa variable está declarada. Pero si colocamos esta expresión, automáticamente convertimos este archivo en un módulo, por lo que ya tiene su propio scope y no tiene conflicto con ningún otro archivo. Vamos ahora a mostrar el valor de esta variable name por consola. Para ello hacemos un console.log y como vemos nos pide un parámetro que sería data de cualquier tipo. Esto ya lo veremos más adelante en el curso, los tipos de datos. Aquí vamos a colocar el nombre de la variable name. Guardamos el archivo con control S o archivo guardar. Ahora para convertir este archivo a JavaScript, lo que debemos hacer es ir a una terminal. Podemos usar esta, solo debemos navegar con el comando cd hasta la ruta donde tenemos el archivo, pero también podemos abrir una terminal integrada en Visual Studio Code. Eso lo hacemos con Control Shift P y escribimos terminal integrated y le damos a clic a crear un nuevo terminal integrado. Vemos que no abre este panel, pero en este caso está usando PowerShell. En mi caso prefiero usar mejor el CMD, por lo que voy a darle clic aquí y le voy a decir que me permita seleccionar el shell predeterminado. Aquí le indico que use el CMD. Listo, cierro esta, vuelvo a abrir una nueva y aquí vemos que ya tenemos el CMD y automáticamente se sitúa en la carpeta donde tenemos el proyecto. Si le damos hundir, por ejemplo,
Vemos aquí que tenemos nuestro archivo helloworld.ts. Con CLS limpiamos la consola. Y para compilarlo lo que hacemos es escribir tsc, que es el compilador, y le pasamos el archivo helloworld.ts. Damos enter. Como vemos aquí no nos ha dado ningún error. Vemos también aquí que se ha generado el archivo JavaScript con nuestro código, pero transformado a un JavaScript estándar. Vamos a abrirlo aquí paralelamente al otro para ver algunas de las diferencias. Vemos que por defecto usa la opción que sea estricto. Vemos el export aquí que nos convierte este archivo en un módulo. Vemos aquí que usa la palabra clave var para declarar una variable. Esta es la forma en que se hace en JavaScript, aunque ya hay formas más modernas, pero anteriormente se hacía de esta forma. Y también notamos que no se está usando el tipo de datos, ya que JavaScript no tiene soporte para esto todavía. Y aquí tenemos ya nuestro console log. Ahora, si queremos ejecutar este archivo, en vez de llevarlo a un HTML y ejecutarlo desde un navegador, también podemos abrir otra terminal y utilizar Node para ejecutarlo. Por ejemplo, le damos a este botón para abrir una terminal aquí al lado. Aquí la tenemos. Y en este caso, para ejecutar este archivo JavaScript, escribimos Node y el nombre del archivo .js. Muy importante, ya que Node no entiende TypeScript, él entiende JavaScript, que es este archivo. Si le damos Enter, vemos que nos ha impreso en consola JSON. Y esta sería la forma en que trabajaríamos los ejemplos. Mientras tanto, que básicamente sería, escribimos nuestro código TypeScript, lo compilamos, generamos el archivo JavaScript y posteriormente lo ejecutamos con Node, el archivo generado, que sería el JavaScript. Pero en este caso, si lo analizamos, sería un poco tedioso ir trabajando de esta forma, ya que cada vez que guardemos el archivo, tendríamos que venir aquí, compilarlo. Esto nos generaría el archivo JavaScript y tendríamos que venir aquí y ejecutarlo nuevamente con Node. Pero para facilitarnos un poco la vida, le voy a enseñar varias instrucciones y más un paquete adicional que vamos a instalar para facilitarnos el trabajo. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, el ejecutable de TypeScript, el compilador. Si hacemos un tsc-help de ayuda, vamos a buscar una opción acá que es la "-w" o "-watch", que básicamente lo que hace es observar los cambios del archivo para compilarlos automáticamente. Vamos a ver un ejemplo. Si escribimos, por ejemplo, tsc-w o "-watch", en este caso "-w", lo voy a hacer yo así, más el nombre del archivo, en este caso ts, muy importante, la extensión, enter, y vemos que automáticamente se queda observando, como lo dice aquí, observando por cambios en el archivo. Esto quiere decir que si yo vengo y modifico, en vez de JSON pongo peguero, guardo, automáticamente compila el archivo y lo vemos aquí reflejado. Esto sería muy útil, ya que no tendríamos que estar compilando siempre el archivo manualmente. Podemos modificarlo, por ejemplo, Castro, guardamos y automáticamente se compila y nos genera el JavaScript. Y para evitar tener que ejecutar Node más el archivo JavaScript, lo que vamos a hacer es instalar un paquete adicional que se llama NodeMon, el cual es similar al wash de TypeScript, que se quedará esperando a que hayan cambios en el archivo JavaScript, en este caso, para volver a ejecutarlo automáticamente. Vamos a instalarlo con la instrucción npm install-g para que sea de manera global. NodeMon. Enter. Aquí ya ha terminado. Limpiamos la consola con CLS. Vamos a ver las opciones que nos brinda NodeMon. Escribimos NodeMon-header. Y vemos aquí que lo único que tenemos que hacer es pasarle como parámetro el archivo JavaScript. Vamos a hacer eso con NodeMon más el archivo helloworld.js.
muy importante, enter, y vemos también que se queda aquí esperando cambios en el archivo. Esto quiere decir que si venimos acá, modificamos este archivo, vamos a dejar JSON nada más, guardamos, se compila, se genera el JS y automáticamente Node detecta el cambio en el archivo JavaScript y lo ejecuta. De esta forma solamente tenemos que venir acá, seguir editando nuestro archivo TypeScript, por ejemplo last name, peguero, vamos a imprimir peguero también aquí con una coma, last name, guardamos, se compila y automáticamente vemos que se imprime. Vamos a hacer otro ejemplo, vamos a crear otra variable que se llame age de tipo number, la hacemos igual a 29 por ejemplo, igual la imprimimos acá, guardamos, se compila, nos genera el JavaScript y automáticamente se ejecuta, como vemos acá. Y por último quiero mostrarles también, vamos a cancelar el wash de TypeScript, decimos que sí, eso lo hacemos con control C, en este caso nos pregunta si queremos salir del proceso, le decimos que sí con una S, y si vemos las opciones, por ejemplo de tsc-help, y si vamos aquí a la opción T de target, podemos indicarle qué versión de JavaScript es que queremos generar cuando se compile. Por defecto vemos que tiene la ES3 como default. En pocas palabras, este código TypeScript se está compilando a la versión ES3 de JavaScript. Si queremos usar otra versión, por ejemplo, aquí tenemos la ES5, ES 2015, 2016, 17, 18, hasta la 20. Si por ejemplo queremos usar la versión ES5, lo que tenemos que hacer es pasarle al comando, por ejemplo, tsc-watch para que observe el archivo -t ES5, en este caso queremos que nos compile a esta versión, más el nombre del archivo .ts. Damos enter, vemos aquí que ya ha utilizado otra sintaxis, vemos aquí que ya ha utilizado otra sintaxis. Esto quiere decir que ya esta es una versión ES5 de JavaScript. Podemos probar con otra, por ejemplo, con la versión ES 2020, enter, y vemos que nos genera un código ya más parecido a lo que es TypeScript, ya que es una versión más moderna de JavaScript que nos permite, por ejemplo, utilizar let, export, entre otras cosas más. Y listo, ya solo quería mostrarle esta parte donde podemos indicarle qué versión de JavaScript queremos generar, ¿no? Vemos aquí que todavía Node no soporta esta versión de JavaScript, por eso nos da un error del export. Vemos que Node no soporta export todavía. Esto quiere decir que no podemos utilizar la versión ES20 o ES 2020 para compilar nuestro archivo, por lo que nos quedaremos con la versión durante el curso ES5. Damos enter. Aquí ya se ha compilado nuestro archivo y aquí ya sí funciona correctamente. Bien, ya solo quería mostrarle esta parte de configurar las versiones de JavaScript que queremos generar. En este caso, durante el curso, vamos a trabajar con la versión ES5. Con esto ya tenemos listo nuestro ambiente en Windows. Ahora voy a proceder a mostrarles cómo realizar todo esto, pero en Linux. Bien, ahora vamos a realizar los pasos o los mismos pasos que hicimos en Windows, pero en Linux. Básicamente son similares, pero en esta ocasión solo me enfocaré en instalar los paquetes, ya que vimos que todo funciona correctamente y no realizaré los mismos ejemplos nuevamente. Para ello vamos al navegador, a descargar a Node, vamos a escribir Node.js, vamos a la URL de Node, igual vamos a otras descargas. En este caso vamos al binario de Linux de 64. Vamos a guardar ese archivo. Ya aquí se ha descargado. Vamos a abrir la carpeta contenedora. Y aquí tenemos nuestro archivo. En este caso no es un archivo zip, sino un archivo tar.xz. Básicamente es un archivo comprimido. Lo extraemos. Aquí tenemos nuestro folder. Si accedemos, vemos que es un poco diferente al de Windows.
En este caso los ejecutables se encuentran en la carpeta bin. Movemos aquí a Node y a npm. Entonces la carpeta Node la voy a llevar a otra ruta, como hice anteriormente. Corto, me voy a mi carpeta personal, creo una carpeta aquí que se llame code y tools. Lo copio aquí adentro y esta ruta vamos a colocarla en el path del sistema para poder acceder igual a los ejecutables que se encuentren aquí o se instalen posteriormente. Para ello vamos aquí a copiar la ruta de la carpeta, vamos aquí a abrir una terminal, nos encontramos en la ruta donde están los ejecutables con ls, aquí vemos los ejecutables, vamos ahora a escribir el comando pwd para que nos retorne la ruta completa, la copiamos o podemos copiarla hasta code solamente. Vamos ahora a abrir el archivo .profile que se encuentra en nuestro home. Si vamos a home y escribimos ls-al, aquí tenemos un archivo que se llama .profile. También pueden usar el archivo .bash. En mi caso voy a usar el .profile. Vamos a abrirlo con edit, que es un editor gráfico. .profile. Aquí lo tenemos. Voy a cambiar el tema del editor. Y para colocar la ruta de Node en el path, simplemente debemos escribir aquí en mayúscula path igual, entre comillas dobles, la misma variable path, 2 puntos y la ruta donde se encuentra bin. Pero en este caso no es esta, sino en el home, que sería /home/json /code tools y la carpeta de Node con la carpeta bin. Guardamos el archivo, cerramos y confirmamos. Aquí solo debemos abrir una nueva terminal, o si no queremos, lo que podemos hacer es cargar nuevamente las variables de entorno con el comando source.profile, enter, y vamos a confirmar ahora con node-version y ya vemos que tenemos a Node correctamente instalado en Linux. Podemos confirmar también con which node y vemos aquí que el ejecutable Node se encuentra en la carpeta que acabamos de agregar en nuestro path. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es instalar TypeScript. Eso lo hacemos con npm install-g TypeScript. Esperamos que termine. Como vemos, ya el ejecutable se ha instalado en la carpeta de Node. Podemos también confirmarlo desde aquí con tsc-version y aquí ya lo tenemos. De paso también vamos a instalar npm install-g nodemon. Como vimos, lo vamos a necesitar durante el curso para que nos facilite el trabajo de ejecutar el JavaScript. Y mientras se instala vamos a descargar el Visual Studio Code, VS Code. Le damos acá. En este caso, si tienen una distribución Red Hat o Fedora o CentOS, pueden descargarse el RPM. En mi caso es Ubuntu o una basada en Debian, por lo que voy a descargar el .dev. Vamos a guardar el archivo. Vamos a la carpeta de descarga. Aquí tenemos el archivo dev. Lo podemos instalar desde la consola o simplemente le damos doble clic si su sistema tiene un instalador de paquetes gráfico. Si no lo tiene, lo único que deben hacer es ir a la carpeta de descarga donde está el archivo. En este caso aquí está. Y con el comando sudo dpkg-i de install code dan enter y automáticamente se va a instalar, o de manera gráfica, en este caso le damos aquí a instalar, colocamos nuestra contraseña, esperamos a que se instale. Ya aquí ha terminado, podemos cerrar esto también. Vamos ahora a buscar el editor. Aquí lo tenemos, lo abrimos. Igual vamos a colocarlo en español, Spanish. Ya todo aquí es igual como vimos anteriormente en Windows. Reiniciamos. Vamos a crear una carpeta donde vamos a tener nuestros proyectos.
En mi caso, en mi carpeta personal, code, y aquí voy a escribir TypeScript y el proyecto será 1-Hello World. Aquí ustedes pueden colocar los archivos en la ruta que deseen y los nombres que deseen también. En mi caso lo estoy haciendo de esta manera. Le doy a aceptar para abrir el editor en esta carpeta. Vamos a crear nuestro primer archivo, como vimos anteriormente acá, hello world.ts. Escribimos la instrucción para no tener el error de duplicidad de declaración de variables o clases. Vamos a crear la variable name de tipo string igual a JSON y con console log la imprimimos name. Vamos a abrir una terminal integrada con control shift P, terminal integrated, aquí la tenemos, y con el comando tsc hello world enter vamos a compilarlo. Aquí no nos da ningún error, abrimos y aquí tenemos nuestro archivo JavaScript. Igual, vamos a abrir otra terminal para ejecutar con Node este archivo. En este caso vamos a utilizar nodemon con el archivo hello world.js, enter, y aquí vemos ya que se está ejecutando satisfactoriamente. Entonces vamos a utilizar el watch, que sea la versión ES5 del archivo hello world.ts, enter, y podemos venir acá y crear otra variable, por ejemplo age number igual a 29. La imprimimos acá, age, guardamos, se compila y nodemon automáticamente detecta los cambios de JavaScript y los ejecuta. Aquí tenemos ya el nombre y la edad. Y bien, con esto ya hemos terminado. Ya vimos cómo configurar nuestro entorno de desarrollo, en el cual llevaremos a cabo los diferentes ejemplos durante el curso, tanto en Linux como en Windows, por lo que ya solo nos queda empezar a explicar los diferentes temas de TypeScript, como los tipos de datos, creación de clases, etc. Si tienen alguna pregunta pueden dejarla en los comentarios, yo estaré respondiéndoles lo más rápido posible. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Recuerda que si te ha gustado el video, dale me gusta, activa la campanita, compártelo con tus amigos, suscríbete y nos vemos en el próximo video.